Estamos buscando al Señor, hermanos. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Hace unos días se entregó a usted una hojita, una tarjetita como estas. ¿Ya la perdieron? Aquí se les comunicó a ustedes el tema anual para este año. Desde luego, este tema no fue inventado por nosotros, dirigido por el Espíritu de Dios para decirnos que en este año la dirección era caminando en el Espíritu y que teníamos que enfocar el crecimiento y el desarrollo. Entonces, déjeme decirle que la muerte del Señor Jesucristo es la expresión máxima del amor que Dios le tiene al ser humano. ¿Cuántos han sentido en su vida falta de amor? ¿Quiere levantar la mano? Levántela, o sea, no vamos a pedir que nos diga por qué, no. Hermano, cuando usted sienta que nadie le ama, que nadie le hace caso, piensa en la cruz del Calvario. Cristo muriendo en la cruz, ahí está la evidencia palpable, histórica, de que Dios le ama. Y al punto de entregar a su hijo. Así que si su esposo le atiende muy bien y es muy cariñoso, qué bueno. Y si su esposa hace lo mismo, qué bueno. Y si no, tiene el amor de Dios. Amén. El amor de Cristo. Amén. El amor del Espíritu Santo para caminar en la vida. Entonces, lo que entendimos, que la cruz de nuestro Señor Jesucristo, su experiencia, es nuestro punto de partida para usted y para mí. Si usted ya llegó al Calvario, ya llegó a pedir perdón, hermano, ya llegó a pedir perdón. Bueno, si ya llegó a pedir perdón, pues diga que sí. Y si no ha llegado a pedir de perdón, pues diga que no, y entonces le ayudamos. Entonces, si usted ya llegó al Calvario, a la muerte del Señor Jesucristo, a pedir perdón, allí es su punto de partida. Allí. En ese momento, usted creyó que Cristo murió por los pecadores y por usted. Ahí creyó que Cristo fue muerto y que fue sepultado. Ahí creyó que Cristo resucitó de entre los muertos. Ahí creyó que se obtuvo la salvación por la fe en Él. Su punto de partida. ¿Cuántos ya iniciaron ese caminar? Levanten su mano. Ese caminar con Cristo, maravilloso. Bueno, pero hay un punto de llegada. Punto de partida y punto de llegada. ¿Cuál es ese punto de llegada? Es también la cruz. Cuando el Señor Jesucristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Únicamente da esa instrucción. Más adelante, en Gálatas 2:20, dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Puedes poner, ahí está, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta experiencia no todos la tienen ni la han tenido, pero es necesaria. Que usted entienda que hay un bendito ser sentado a la diestra del Padre, que es Jesucristo, que entregó todo para atraerlo hacia Él. Si usted no tiene la experiencia de llegar a la cruz como la tuvo el apóstol Pablo,
y entregar su vida ahí a Él diciendo, sí, le he regado mucho, pero ya se acabó. Ahora quiero caminar contigo. Y no necesitas ser pastor para tener esa experiencia. Se necesita amar a Cristo y entender el por qué Cristo hizo lo que hizo. Puedes poner 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Mire lo que dice. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, ¿luego qué? Todos murieron. ¿Quiénes son los todos? Los que fueron a Cristo, cargaron su cruz y caminan con Cristo. Esos son los todos, los que han tenido una experiencia de salvación con Cristo. Esos son los todos. Y vea por favor el siguiente versículo. Y por todos murió, para que los que viven, lea eso que es tan difícil. Ya no vivan para sí, Ajá. sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces lo que Dios quiere que todos entendamos, que no vamos a poder caminar en el Espíritu mientras no lleguemos a esa experiencia. Porque mientras tú no llegas a esa experiencia, andas haciendo en la vida cristiana lo que quieres. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Mientras tú y yo no lleguemos a esa experiencia, tú y yo caminaremos en la vida cristiana como a ti o a mí nos acomoda. Y precisamente veíamos en esta tarjeta, yo les explicaba que traía una imagen acá. Y entonces no sé si ya de esa fecha para hoy, alguno de ustedes ya ha empezado a crecer y ha empezado a desarrollar, o seguimos teniendo aquí a puro bonsái. Porque lo que decíamos es que precisamente esa imagen lo que manifestaba es que el bonsái tiene todo el potencial para crecer. Dentro de él está la esencia de lo que en realidad debió haber sido. Pero cuando nosotros no nos exponemos a que sea el Espíritu trabajando en nosotros, nos vamos a quedar como esos bonsáis. Y lo que el Espíritu Santo no quiere es que al terminar este 2022 sigamos siendo esos de la foto. Yo espero que con el paso del tiempo les cambiemos la tarjeta porque ya no haya ningún bonsái sentado aquí en esta sala. Amén. Yo Amén, hermanos. esperaría Amén, eso. amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, el tema anual es Caminando en el Espíritu. Y es crecimiento y desarrollo y está fundamentado en Romanos 8:9, donde dice que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Pero el día de hoy lo que queremos platicar contigo es que debemos aprender a caminar en el Espíritu. Y tú nos ves ahora al pastor Amado y a mí estar aquí compartiendo plataforma. Es la primera ocasión que sucede esto y cuando nosotros entendimos que debíamos hacerlo de esta manera, decíamos, híjoles, necesitamos que realmente el Espíritu Santo intervenga y nos una y nos unifique y nos haga trabajar en esa medida en conjunto, porque no es algo que comúnmente se dé. La otra ocasión me tocó compartir plataforma con la pastora Ileana y realmente el Espíritu lo que hizo en ese momento cuando estábamos parados aquí fue algo extraordinario, lo podemos testificar de esa manera. Y creemos que el día de hoy el Espíritu Santo está obrando a través nuestro para que la palabra caiga y la palabra sea compartida y tú puedas entender lo que realmente el Espíritu quiere. Ahora, para caminar en el Espíritu, evidentemente necesitamos aprender a caminar. ¿Estás de acuerdo? ¿Ok? Entonces, la semana pasada yo te di algo que catalogué como un bonus. Decía, bueno, esto no es parte de la prédica, pero quiero compartirlo contigo, dejártelo ahí en el tintero de tal manera que el Espíritu Santo sea el que vaya revelando a tu vida los aspectos que Él quiere establecer. Pero el día de hoy venimos a compartir eso contigo. Y hay 3 componentes esenciales para que tú camines en el Espíritu. El primero es humildad, el segundo es amor y el tercero es obediencia. Si esos 3 elementos no están dentro de ti, no podrás caminar en el Espíritu. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es que en esta mañana vamos a verlo
a través de la vida del Señor Jesucristo. Pero lo vamos a enfocar no desde el punto de vista de lo que Él hizo, sino de lo que Él nos mandó a hacer. Porque yo creo que Él tiene todas las credenciales y todo el respaldo y digamos todo lo que se requiere para fundamentar que cuando Él expresa algo es totalmente cierto, porque primeramente Él lo experimentó. Entonces hoy vamos a enfocarnos solamente a ciertas palabras que Él dijo y que tienen que ver contigo y conmigo, y que si nosotros aplicamos a nuestra vida, aprenderemos realmente a caminar en el Espíritu. No podemos nosotros caminar en el Espíritu si no entendemos ciertos fundamentos. Porque si usted le dice a alguien de afuera, es que en nuestra iglesia estamos caminando en el Espíritu, ¿qué cree que va a pensar? Esta gente está loca, ¿no? Está loca. ¿Cuál espíritu? ¿Cómo se camina en el Espíritu? Entonces puede ser un poquito abstracto, porque caminar en el Espíritu, pues ¿cuántos pueden caminar muy bien en el cuerpo? Todos, ¿no? Nos dimos varios caídas, pero la agarramos y allá andamos, ¿no? Fue muy fácil. Pero caminar en el Espíritu es otra cosa. Entonces yo te pido que abras tu mente, abres tu corazón, exponte a la verdad de Dios para que entiendas los fundamentos sobre los cuales Dios quiere enseñarnos a caminar a todos. Si estás dispuesto a morir a ti mismo y vivir para aquel que murió y resucitó por ti, no tendrás ningún inconveniente en estar poniendo atención al pastor David. Sí, ¿cuál es el primero? Humildad, sale. Y el segundo, ¿cuál es? Amor, sale. Y el tercero, ¿cuál es? Obediencia, sale. Y hay un cuarto, espérense para el próximo domingo. No falten. No falta. ¿Sí? Ok, bueno, los tres componentes yo te los mencionaba: humildad, amor y obediencia. Y el primero de ellos es: sin humildad no hay dependencia. Para los que están escribiendo, sin humildad no hay dependencia. Y quiero, si me acompañas a Mateo capítulo 11, voy a leer de los versículos 25 al 29. Capítulo 11, versos 25 al 29. Dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Quiero parar un momentito aquí, porque es interesante cuando el Señor Jesús dice: y las revelaste a los niños. Eso no está hablando solamente de pequeños o de personas que en edad son niños. Aun cuando Él dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, y dijo: de los niños es el reino de los cielos. Pero cuando Él está hablando acá, está refiriéndose a todos aquellos que realmente venimos y creemos como niños. Y eso es algo que el Señor nos ha mandado a hacer acá. Créeme como niño. Si tú empiezas a dudar y empiezas a desacreditar lo que yo hago, ¿qué va a suceder? Nada. ¿Por qué? Porque no le estás dando la oportunidad de que Él trabaje contigo. Dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y qué interesante aquí que Jesús está diciendo que conocemos al Padre a través de Él cuando Él quiere revelarlo y a quien Él quiere revelarlo. Imagínate si tú te pones a pensar y dices: híjole, ¿seré yo de esos a los cuales Él se quiere revelar? ¿Cuál crees que sería la respuesta? ¿Crees que se quiere revelar a ti? Amén. Amén. Porque evidentemente aquí está como una condicionante diciendo: sí, a quien Él quiere revelarlo. Pero no se trata de una situación en la cual Él, de manera, digamos, como selectiva, digamos, a George sí, a Cristi no. No. Finalmente, ¿de quién depende? De Cristi y de George, más que de Él, aun cuando Él está diciendo a quien quiera revelar. Y te voy a explicar un poquito más adelante por qué.
Pero dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, porque yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice? Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y fíjate que él está diciendo, aprende de mí que soy manso y humilde. Por eso te decía que íbamos a tomar palabras del Señor Jesucristo y que él tiene todas las credenciales para decir y expresar lo que él estaba diciendo. No tenemos tiempo, evidentemente, en esta mañana de ir a pasajes en donde tú puedes ver el andar de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra y ver que de verdad fue humilde. Hoy danos el beneficio de la duda si es que tú no conoces esos pasajes, pero yo te invito a que vayas a los evangelios y puedas ver que en realidad Jesús es humilde y que Él nos está instando a esto. Ahora, el caminar en humildad es el punto de entrada para el reposo, porque Él te está diciendo ahí, venid y hallaréis descanso o hallaréis reposo. Eso quiere decir que cuando tú caminas en humildad, ese es el punto de entrada para el reposo de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando tú estás en ese reposo? Te lleva a fluir dependiente de su gracia. Y ya habíamos hablado que era la gracia. Y la gracia no es más que la suficiencia, la capacidad y la plenitud de Dios obrando a tu favor. Tú puedes ver entonces qué importante es caminar en humildad, porque esa humildad te va a llevar a entrar en ese reposo donde la gracia de Dios es derramada sobre ti. Y entonces tú vas a poder caminar en lo que Él quiere, vas a poder caminar realmente en el Espíritu. Y el Señor Jesús ahí en Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Y parafraseando es, porque no hice nada de mi propia cuenta, sino lo que venía de ti, oh Padre, lo que yo veía en ti hacer, eso hacía, lo que yo escuchaba que tú decías, eso decía. ¿De qué habla eso de humildad? De una dependencia. Yo no voy a hacer nada si tú no me dices que lo haga, ni voy a hacer nada que yo no vea que tú hagas. Fíjate el nivel de dependencia, pero siempre, se va a dar siempre y cuando la humildad esté presente en ti. Porque la palabra de Dios tú la conoces y dice, Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sí, el pasaje con el que inició el pastor dice, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Algo que impide el ser humilde es que la persona se crea sabia y entendida. Sabe todo. Una vez en una reunión con varones le dije a una persona después que oró, le dije, ¿sabes qué, hermano? Todas las oraciones se tienen que presentar ante nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Eso fue la indicación, porque así lo dice Jesucristo. Después le volví a oír orar. ¿Usted cree que aceptó mi orientación? Le hizo a un lado. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es de aquellos sabios y de aquellos entendidos que no necesitan orientación. Si acaso hay alguien aquí que está en esa posición de sabio y entendido, por las razones que sean, tal vez una profesión, tal vez un negocio, tal vez experiencias, y entonces usted está así como se dice, uff. Si andas de uff, te pierdes. El Señor nos enseñó, ¿quieren ver mi gloria? Crean como niños. Y un niño es humilde. Y como hay humildad, hay dependencia. Si no hay humildad y se cree sabio y entendido, no va a haber dependencia. Sí, y quiero decirte que en Mateo 23, versos 11, 12 y 28, hay algo que el Señor Jesús está hablando a este respecto y dice,
el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero fíjate, después viene diciendo y reprochándoles a los fariseos ciertas cosas, y en el 28, fíjate que hay dos elementos que también pueden estar presentes en nuestras vidas y que nos apartan de la humildad. Dice, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Que tenían el conocimiento, pero no tenían la revelación. Aquí cabe la imagen del bonsái. Puedes tener todo el conocimiento y saberte la Biblia al derecho y al revés, pero si no tienes revelación, de nada te sirve. Pedro nos orienta nos dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y da una recomendación que yo diría como imperiosa o imperativa, es decir, hazlo por tu propio bien. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo te preguntaría en esta tarde, ¿tú quieres hacer la voluntad de Dios? Amén. Muchas veces lidiamos con eso, muchas veces no queremos, pero si tú en realidad quieres hacer la voluntad de Dios, no puedes cumplirla si en tu vida no hay humildad, porque la humildad te va a colocar en el polo opuesto, en donde no vas a depender de Dios para lo que tú tienes que hacer. Entonces, en esta tarde, llévate ese principio, abrázalo, adóptalo y aprende a ser humilde. ¿De quién? De nuestro mayor ejemplo, de nuestra meta, que es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. El segundo aspecto, o el segundo punto que vamos a tratar en esta tarde es, sin amor, solamente te habíamos mencionado que tenía que ver con el amor, pero sin amor dejas de reflejar la esencia de Dios. Sin amor dejas de reflejar la esencia de Dios. Y para eso vamos a ir a Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Sabes? Si tú amas, esto es la manifestación del fruto del Espíritu y de la presencia de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque estarás reflejando fielmente a Dios mismo. El amor de quién viene, dice que ya fue derramado en nuestros corazones. Entonces ni siquiera nos está mandando a amar con un amor que no tenemos. Es un amor que Él ya depositó en ti, que ya depositó en mí, y simplemente te está diciendo, camina en el amor. Eso va a manifestar que realmente Él está en ti y que tú eres verdaderamente su discípulo. ¿Cuántos tienen a Jesucristo en su corazón? Levanten su mano, por favor. Entonces ya está todo ahí para que fluya el amor. ¿Cuántos conocen 1 Corintios 13? ¿Sí lo conocemos? No sé cuál fue su experiencia cuando llegó a 1 Corintios 13. Cuando llegué yo a 1 Corintios 13, dije, ¡újole! Yo creí que sabía amar, pero después de lo que leo, no sé amar. Eso cuando platico con matrimonios, saco a relucir 1 Corintios 13. ¿Y cuál cree que sea la confesión de cada uno de ellos? Así no sabemos amar. ¿Pero por qué se casaron? Porque se amaban. ¿Y por qué se pelean? Porque no saben amar. Es por eso, hermano. Se casaron porque creían que se amaban. Se casan y se pelean porque no saben amarse. Si hay pleitos,
es porque no se ha entendido ese principio que está ahí en 1 Corintios 13, la negación. Entonces no podemos caminar en el Espíritu y dejar de ser bonsái si seguimos con esas situaciones de falta de amor. Porque yo puedo decirle a alguien te amo, pero eso es diferente a mostrarlo. Eso es diferente a darte a la tarea de eliminar el mugroso defecto que tenemos que nos incomoda. Eso no. Pero eso sí amo. Escuchemos lo que nos están diciendo. Si queremos caminar en el Espíritu, no tenemos alternativa, a menos que tú digas, pastor, dirán lo que quieran, pero yo sigo caminando en la carne. Bueno, si ese es tu deseo, pues allá tú, ¿no? Pero la orden del Espíritu Santo fue caminen en el Espíritu. Y en Juan 15:5 tú puedes ver, y ese es un pasaje muy conocido que también yo creo que sabes de memoria. Dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero fíjate que en el 7 dice, si permanecéis en mí. Y él está hablando de un fruto. Porque no tiene sentido estar simplemente pegados a la vid para solamente estarnos alimentando de lo que de la vid viene y que nuestra vida no cambie, que nuestra vida no sea distinta, que no haya un fruto en nosotros. De nada serviría. Ahora, ¿qué pasa? Porque ahí mismo en ese pasaje está diciendo qué pasa con todos aquellos que no dan fruto. Son cortados y se los echan en el fuego. ¿Qué pasa con su vida? Se pierden. O sea, no están dando el fruto que se espera. ¿Cuál es el fruto? En este caso, el amor. Y fíjate que ahí en ese pasaje te está diciendo, si permaneces en mí, pide lo que quieras y te será hecho. O sea, muchas veces también tenemos en el entendimiento y le cargamos a Dios como la responsabilidad de que no nos conteste cosas. No, pues es que es soberano y pues no sé por qué no quiera, pero pues yo ya llevo tanto tiempo pidiéndole y no me da lo que le pido. La pregunta es, ¿estás permaneciendo en Él? ¿Estás mostrando el fruto? ¿Estás dejando que su amor fluya a través tuyo y se refleje a todo aquel que está a tu lado? Fíjate que hay cuestiones que pueden estorbar que inclusive la voluntad de Dios se establezca en tu vida. Y no es porque Él no tenga el poder de cumplirlo, sino que hay estorbos en nuestra propia vida que hacen que eso no venga a cumplimiento. El amor debe estar presente. Sin amor dejas de reflejar a Dios. Y Pablo lo expresó, puedo o podré hacer y tener lo que sea y darlo todo, pero si el amor no está presente, de nada me sirve y de nada vale. Muchas veces nos justificamos delante de Dios, es que Señor, yo sí te amo y yo vengo y sirvo y entrego mi vida para ir y predicar el Evangelio y para hacer esto y para hacer lo otro. La pregunta es, ¿qué es lo que te está motivando a servir? ¿Realmente es el amor? Porque si no, no tiene sentido. Todo aquello que tú hagas fuera de la plataforma del amor no va a servir de absolutamente nada. Ni siquiera estás reflejando lo que Dios es. Estás alejado de ese principio, de ese propósito, y evidentemente alguien que camina en esa medida no está caminando en el Espíritu, no está caminando en el amor, no lo está reflejando. Y el amor, como te lo empecé diciendo, ya está depositado dentro de ti. Así que para amar, dependo de permanecer en Él. Para que yo pueda amar, debo permanecer en Él, pegado a esa vida. Y debe haber un reconocimiento en ti y en mí que sin Él nada somos y
nada podemos hacer, porque todo proviene de Él. La humildad te llevará a depender de Dios. Y esa dependencia te llevará a reflejar su amor. Entonces, los puntos que te estamos dando ni siquiera son aislados, llevan una conexión entre ellos y una interdependencia entre cada uno de los puntos. Te voy a volver a decir esto. La humildad te llevará a depender de Dios. Y esa dependencia te llevará a reflejar su amor, su esencia. Y entonces, como dijo Jesús, todos conocerán que sois mis discípulos. Amén. Una vida cristiana, hemos tratado de ejemplificarte o de instruirte, que una vida cristiana donde no esté presente la muerte del creyente a sí mismo, no tendrá el diseño que Dios le dio a la vida cristiana. No estamos diciendo que no podrás asistir a la iglesia y asistirás, sino simplemente no tiene el diseño. Estás fuera del diseño. Comenzaste con el diseño al aceptar a Cristo e iniciar la vida cristiana. Pero la vida cristiana comenzó ahí, y ¿dónde encuentra su final? En la muerte a uno mismo. Entonces, una vida cristiana en donde no esté presente la muerte del creyente a sí mismo, no tendrá el diseño divino señalado por Él. Y nadie que no haya muerto a sí mismo puede decir verdaderamente que camina en el Espíritu. No digo que no pueda hablar del Espíritu, no digo que no tenga experiencias con el Espíritu, pero una cosa es tener experiencias con el Espíritu Santo y hablar del Espíritu Santo, y otra cosa muy diferente es caminar en el Espíritu habiendo muerto a mí mismo. Es diferente, es diferente. Cuando el apellido está montado en el corazón de la persona, ¿quién está operando? La carne, la carne. Y hay gente que ama tanto su carne que no quiere desprenderse de ella. La conoces desde chiquito, desde cuando hacía sus berrinches porque no le daban las cosas, sigue haciendo sus berrinches. Mujeres berrinchudas, hombres berrinchudos, hijos berrinchudos, hijas berrinchudas, ovejas berrinchudas, pastores berrinchudos, porque de todo hay. Así que recibamos la orientación del Espíritu Santo, caminemos en el Espíritu para gloria del que la merece toda, y para que tú y yo no caminemos en falso. Si tú y yo seguimos caminando en la carne, ¿qué tendremos al final? Una tremenda sorpresa. Una tremenda sorpresa, porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte. Y el tercer aspecto, ¿lo recuerdas? Obediencia. Exactamente. Y bueno, ya sabes de qué vamos a hablar, ¿verdad? Ya simplemente con eso ya puedes estarte evaluando desde hace rato y decir, híjoles, ¿estoy caminando en obediencia o estoy lejos de ello? Pero quiero complementarte la frase, y es: sin obediencia caminarás en tus propias fuerzas. Sin obediencia caminarás en tus propias fuerzas, pero siendo obediente caminarás en victoria. Yo espero que realmente eso te haga sentido y digas, híjoles, hoy cómo quiero caminar. Quiero que mi vida realmente sea en victoria, y que sea de victoria en victoria, y que sea realmente como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O quiero seguir caminando en mis propias fuerzas
caminando lejos del Espíritu. Y tú puedes ver que Jesús enseñó, cuando enseña a sus discípulos a orar, les enseña diciendo, pídanle al Padre que se haga su voluntad, en el cielo como en la tierra. Y tú puedes ver que cuando Él va al final de su ministerio y Él está en el Getsemaní, Él pone en práctica eso que les enseñó a sus discípulos. Y le dice, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y se lo dice en 3 ocasiones, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Le costaba? Evidentemente sabía lo que venía adelante. Sin embargo, Él dijo, voy a ser obediente hasta la muerte. Seguía diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Y eso se tradujo en la victoria de Jesucristo. Porque Él, al llegar a la cruz y al haber caminado en obediencia, Él obtuvo la victoria total y le arrebató a aquel que tenía el imperio de la muerte, todo. Y Él quiere compartir contigo esa victoria. Él quiere que tú camines en esa misma victoria. ¿Cuál es el camino? La obediencia. Obedecer. No hay otro. Jesús dijo, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Tú puedes ver que fue obediente todo el tiempo, porque sabía que era lo que convenía. Sabía que si Él quería obtener la victoria al final del ministerio, tenía que mantenerse obedeciendo. Y una vez que Él empezó a obedecer, eso se volvió en un deleite. Hacer tu voluntad me ha agradado. Eso quiere decir que tú y yo podemos seguir el mismo caminito. Podemos empezar a obedecer. Tal vez al principio nos cueste. Tal vez batallemos al principio porque evidentemente nuestra carne se opone. Pero una vez que tú empiezas a obedecer, va a ir cambiando dentro de ti todo aquello que se opone y vas a terminar diciendo, hacer tu voluntad me agrada. La obediencia, hermanos, es, a ver, una pregunta. ¿Cuántos necesitan cambiar algo en su vida? No decimos qué, para no evidenciar. ¿Cuántos saben que necesitan algo allí que se tiene que cambiar? ¿Sabe cuál es el método para cambiar? Obedecer a Dios. ¿A poco? Sí. Obedece a Dios, que significa que dejas de hacer lo que tú quieres. Y cuando dejas de hacer lo que tú quieres, ¿qué comienza a pasar? Un cambio. Estuve platicando este viernes, fue viernes creo, con un matrimonio. Y les llevé a un pasaje que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os mando? Se lo estaba diciendo a los discípulos. Y les da una parábola. Toda aquella persona que me obedece es sensata. Toda persona que me desobedece conociendo mi voluntad es insensata. Yo les decía, ¿qué tipo de persona quieren ser? Imprudentes seguirán teniendo los mismos problemas que han tenido y más, porque el enemigo agarra más fuerza. Si son obedientes, van a ver el cambio. ¿Quieres caminar en el Espíritu? ¿Qué te están diciendo? ¿Qué nos están diciendo? Obedezcan. Y el cambio viene así, hermanos. Se los digo por experiencia. Yo llegué como un joven que andaba más perdido que aquel personaje por el que lloraban. Comencé a obedecer y mi vida comenzó a cambiar. Agarré el método. Quiero cambiar, obedezco a Dios. Y de volada. Quiero terminar en esta tarde leyéndote lo que dice Filipenses 2, 5 al 11, porque tú ahí vas a poder encontrar esos elementos que te acabo de decir. Tú vas a poder encontrar, ¿cuál fue el primero?
La humildad. La humildad. El segundo y el tercero, La obediencia. obediencia. Entonces, si tú lees ese pasaje, vas a poder encontrar ahí esos principios. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Tú puedes ver, ahí están contenidos, ahí está el caminito que Jesús siguió. Y tú puedes decir, bueno, sí, pero pues Él era Dios, o Él tenía el Espíritu ahí. Tú también lo tienes. Tenemos al mismo Espíritu que estuvo en el Señor Jesús. Amén. Simplemente que nosotros a veces caminamos en una dirección opuesta a la que Él caminó y esperamos tener los mismos resultados que Jesús tuvo. Y cuando Él te dice, mayores obras que las que yo hice ustedes harán porque yo voy al Padre, está diciendo simplemente sigue mis pisadas que ya están trazadas y tú vas a obtener el mismo resultado que yo obtuve. Vas a caminar en el Espíritu, porque el Espíritu te guía siempre y cuando tú incorpores en tu vida la humildad, reflejes el amor y camines en obediencia. Y quiero terminar diciéndote, complementando las frases que te venía yo diciendo, de tal manera que tú puedas ver la conexión y la dependencia entre estos tres aspectos. La humildad, te dije, te lleva a depender. ¿Sí? ¿Hasta ahí vas bien? La dependencia te lleva a mostrar la esencia de Dios, porque vas a mostrar su amor. ¿Ok? Amando como Él ama, y su amor te llevará a obedecer, lo cual te coloca en el camino de la victoria. Amén. ¿Sí? Lo cual podrás lograr dependiendo del Espíritu Santo. Ni siquiera es en tus propias fuerzas, porque también fuimos orientados en esta tarde a dejar de lado nuestras fuerzas para realmente depender del Espíritu. Así que hoy has aprendido a caminar en el Espíritu. Depende de ti que el próximo domingo ya no seas ese bonsái que aparece en la tarjeta, porque tú hoy aprendiste a caminar en el Espíritu. Simplemente pon en práctica ese camino, sigue las pisadas de nuestro Señor Jesucristo y verás que tu vida será transformada y entonces tu vida será de victoria.